Vale. Veamos acá. La agenda 4. Perdón, las indicaciones de la actividad. Las vamos a revisar. Voy a aumentar acá el porcentaje para que lo podamos ver bien. Dice actividad 1, prueba escrita. Vale. La primera recomendación es que usted no puede evaluar lo que no ha enseñado. Y hay que ser bien estricto en ese aspecto. Como el programa dice tal y tal y tal, y comienzo a redactar las preguntas. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿lo enseñé yo en clase? ¿Desarrollé ese contenido en clase? Si lo desarrollé, tengo que evaluarlo. No lo desarrollé, entonces, aunque el programa lo diga, yo no puedo evaluar eso. No puedo evaluar algo que no he enseñado. Eso se llama, en otras palabras, coherencia. Vale, dice acá que usted va a buscar en el sitio del MINER, que aquí le dan el link, los programas de estudio y los libros de mate. Los programas de estudio es el currículum oficial. Ahí le habla de cuáles son las competencias y cuál es el objetivo de la unidad y los contenidos a desarrollar en esa unidad. Pero además le dice que consulte los libros de mate. ¿Por qué? Porque el libro de mate es el desarrollo diario de todos los contenidos de esa unidad. Entonces usted tiene que consultar los dos, ¿verdad? Vale. Una vez que ya los consultó, debe elegir de qué grado va a agarrar. Sí, solo le dan dos opciones, o es tercer ciclo o es bachillerato. Y de ahí debe seleccionar una unidad. Normalmente el programa tiene 5 o 6 unidades. Entonces usted no va a agarrar todas, solo una. ¿Cuál? La que usted quiera. La que sienta usted que le sale como más fácil redactar exámenes de esa unidad. Vaya, y el número 4 dice, el diseño de la prueba debe contener la estructura administrativa. Se refiere a la información sobre el centro escolar, sobre la asignatura, el nombre del profesor, el nombre del alumno, el grado, sección, etcétera, etcétera. Vaya, esa es la estructura administrativa que va en la parte superior. Uno pregunta, bueno, ¿y este examen? Es de tal escuela, es de este alumno, es de esta asignatura, responsable el profesor tal, etcétera, etcétera. Esa es la administrativa. La estructura técnica se refiere a las orientaciones que usted da al inicio de un bloque de preguntas para orientar al muchacho a que desarrolle correctamente la prueba, ¿verdad? Un ejemplo, cuando dice ahí, lea cuidadosamente el ejercicio presentado y desarróllelo dejando constancia del proceso. Esa es una orientación técnica. Eso ya es la parte técnica del examen. Ahí no estamos hablando de cuál colegio es ni nada de eso. Eso ya quedó atrás. Hoy estamos hablando ya de qué indicaciones le voy a dar yo al estudiante para que no se vaya a equivocar, no se vaya a confundir a la hora de desarrollar las pruebas. Esa es la parte técnica. Vale. Luego dice en la parte 5, debe colocar ítems que busquen el cumplimiento de los objetivos de la unidad y que logren desarrollar las competencias. Vaya, mire, aquí lo que le está diciendo en este punto 5 es que no cualquier ítem. ¿Qué es el ejemplo que yo le ponía a la compañera? Yo puedo tener aquí un banco de ítems de esa unidad y cualquiera medio refleja algo de la unidad. Pero ¿cuáles voy a agarrar? Aquel que refleje mejor el aprendizaje del estudiante y me refleje a mí como docente qué tanto avanzó en el logro del objetivo, en el desarrollo de la competencia matemática. No todas las preguntas reflejan igual todo, pero yo como docente voy a seleccionar aquellas que reflejen mejor para tener ya un buen juicio. Porque esa nota que voy a poner es el juicio que al final el docente emite. Vale. Entonces, y además este punto 5 es lo que usted va
presentar en lo que se llama justificación. La justificación, que más adelante la menciona acá, es eso. ¿Por qué ese tipo de preguntas? ¿Por qué no otro? ¿O por qué esas preguntas están con alto grado de dificultad? Porque no eligió una más fácil. Y entonces allí entran un montón de factores. Bastantes factores. Y eso hay que explicarlo. Eso es la justificación. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de niños brillantes en matemáticas, ¿para qué le voy a poner un examen fácil? Para que se aburran, para que se burlen del profesor. Dada la gran capacidad de esos alumnos, hay que ponerle un grado de dificultad algo regular. Pero si tengo enfrente un grupo de alumnos que durante 2 años nadie les dio clase de matemáticas, solo a veces llegaba el profesor algo bolo. Esos niños traen un déficit en matemáticas y yo no puedo ponerle un examen súper complicado. El grado de dificultad lo tengo que bajar por el déficit que llevan. Pero eso solo el profesor lo conoce. Él es el que les da clase todos los días, es el que hizo la prueba diagnóstica. Entonces, ahí entra en juego, como le digo, un montón de factores. Entonces, lo que queremos es que usted, cuando le dicen justifique eso, ¿por qué eligió esa clase de ítems y por qué no otra? ¿Por qué solo programó 10 preguntas y no 25? ¿O por qué eligió 20 preguntas y por qué no se quedó solo con 5 preguntas difíciles? Porque viene el otro punto. Si usted en el grado tiene una variedad de alumnos con diferentes capacidades, por supuesto, entonces va a tener que hacer un examen que sea como una ensalada. Vaya, voy a programar 15 preguntas, por ejemplo. 5 muy difíciles, 5 medio difíciles y 5 fáciles. ¿Y por qué? ¿Por qué no todas de un solo tipo? Porque en el grado tengo variedad. El grado no es homogéneo, es heterogéneo. Entonces, imagine que el niño que le cuesta más matemática y que además trae un déficit de los grados anteriores, ese niño, yo docente me daría por satisfecho, que al menos contestó las 5 preguntas fáciles. Y no se va a sentir frustrado porque, bueno, dice, algo hice. Entonces, eso debe ir reflejado en la justificación, ¿verdad? Aquí lo que queremos es, en otras palabras, hablando en términos de El Salvador, demostrar que no me saqué de la manga de la camisa el examen, ni las preguntas. Así de chicho. Vale, sigamos. Dice, número 6, deberá presentar su respectivo instrumento de evaluación y la respectiva solución de la prueba. El instrumento de evaluación se refiere a los criterios de evaluación, ¿verdad? Los criterios de evaluación, ¿en base a qué usted va a calificar esa prueba? ¿En qué se va a basar para ponerle 10 en esa pregunta o ponerle 0 en esa pregunta? Y acuérdese que cuando hablamos de criterio, cada criterio lleva los niveles. Excelente, bueno, muy bueno, necesita mejorar, con su respectivo porcentaje, ¿verdad? Porque si, digamos, la pregunta vale 2 puntos, por ejemplo, entonces excelente significa que se ganó los 2 puntos. Bueno significa que apenas se ganó 6. Y necesita mejorar significa que, bueno, siquiera por haber hecho el esfuerzo y estar ahí presente, no le puedo poner 0, le voy a poner 2. Quedó en 2, no es la gran cosa, pero algo hizo, equivocado y todo, pero algo hizo. Vale. Esos son los criterios de evaluación. Y en el 6 dice, bueno, y además debe presentar la solución. Mire, la solución es importante. Usted debe tenerla. Siempre es necesaria. ¿Por qué? Bueno, porque a veces los profesores, que no van a ser el caso de ustedes, porque ustedes son de otra generación, con otro tipo de formación. Estoy hablando de aquel profesor tradicional
de hace 20 años. Va, de ese estoy hablando. Vaya, le dice el director, les recuerdo que mañana deben presentar sus exámenes de matemática, porque pasado mañana comienzan los exámenes trimestrales. Y el profesor no tiene tiempo de prepararlo y no tiene tiempo de andar considerando todo esto. ¿Qué hace? Agarrar un libro, sacar de ahí 10 ejercicios y ponerlos en el examen. Va. No sabe ni cómo se resuelve, porque no lo ha resuelto. Y esos casos se daban antes. Cuando llegaba el padre Fabián a reclamar al profesor, ¿y esto cómo se resuelve? Y el profesor no había ni qué decir, porque esa pregunta la sacó de un libro. Entonces, para evitar esos relajos inmorales, debe agregar la solución de la prueba. Mire, esta prueba no me la saqué de la manga de la camisa, no son ejercicios sacados de un libro. O si los saqué del libro, pero aquí va la solución, para demostrar que yo sé de qué estoy hablando, pues. Va. Luego dice la número 7, justificar. Fíjese cómo dice acá. Justificar cómo. Ahí está la clave. La palabra cómo. Usted debe explicar cómo esa prueba logra cada una de las características que deben cumplir los instrumentos cuantitativos. Pero no solo eso, sino además cómo demuestra o refleja lo que el estudiante aprendió. Entonces, básicamente serían 2 puntos en el número 7. Ya en sus manuales de la unidad 3, ahí dice las características de una evaluación. Entonces, en la justificación usted debe justificar que su evaluación que usted ha redactado cumple con esas características, porque debe cumplirla. Y la segunda parte es lo que decíamos. Este tipo de preguntas me permite o le permite al estudiante evidenciar qué tanto ha aprendido o qué tanto se acercó al objetivo propuesto. Aunque aquí no dice eso en el número 7, pero siento yo que es necesario. Por eso les decía que no puedo ir yo a agarrar al azar 20 preguntas de un banco de 10.000 preguntas. ¿Por qué no? Porque yo voy a buscar, aquí hay preguntas, primero que cumpla con las características y segundo, que me refleje mejor. Todas reflejan, pero hay algunas que reflejan mejor el tema, el objetivo, si se logró o no se logró. Y luego dice que hay que hacerlo en PDF, que debe contener una carátula, la prueba, la solución de la prueba, el instrumento de evaluación y por último la justificación detallada. Y la fecha oficial dice que es el 7, pero que se permite hasta el domingo 9. Básicamente eso sería. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta para pasar al otro punto de la agenda. Porque pretendemos que esto sea breve, porque sé que están bien cargaditos con tanta tarea y tanta actividad, ¿verdad? Bueno, entonces volvemos a la agenda. La agenda propuesta la voy a mostrar aquí en pantalla. Aquí está. Dice que, bueno, primero hay que ver si ya se comenzó a leer la unidad 4. La unidad 4 se pretende hablar sobre la evaluación cualitativa. En la unidad 3 hablamos de la evaluación cuantitativa. Ahora viene la cualitativa. Y usted puede decir, ¿y cuál es mejor? Pues las dos son buenas. Lo que pasa es que las dos se complementan. Una refleja ciertos aspectos y la otra refleja otros. Si yo lograra hacer los dos tipos de evaluación, pues tendría el panorama completo. Es lo que decía Bukele anoche en la cadena, ¿verdad? Le decía a los diplomáticos, ustedes solo han escuchado a la oposición, no han escuchado al gobierno ni al verdadero pueblo.
Entonces aquí igual, si yo solo evalúo de manera cuantitativa, tengo ahí algunos aspectos, pero hay otros que no aparecen, porque esa solo nos da la evaluación cualitativa. Les sugiero que lean bien esa unidad porque eso nos toca el sábado. Vaya, luego dice acá, definir qué es evaluación cualitativa, que más o menos ya lo expuse, así brevemente debido al tiempo. Y luego dice que definir qué es el aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo significa, valga la redundancia, que cuando usted le presenta o desarrolla ciertos contenidos en clase, el estudiante le encuentra sentido a eso y en ese momento se vuelve significativo para él. Si no le encuentra sentido, es por gusto que hablemos 2 horas. Para él eso, como dice la canción, no vale nada. Pero si logramos, porque nosotros al final de cuentas somos en cierto momento vendedores. Mire, la tele nos obliga, casi nos lleva a la fuerza a comprar cosas que no necesitamos. ¿Y por qué la compramos entonces? Porque están ahí, le saben presentar las cosas a usted. Y hasta que ya la compró y ya la pagó y ya se la trajo a la casa, usted se comienza a preguntar, bueno, y realmente yo no necesitaba eso. Sí, pero entonces ya la había comprado. ¿Por qué? Por la habilidad del vendedor. Entonces nosotros debemos también tener en cierto momento esa habilidad para que el estudiante se motive y le encuentre sentido. Yo, por ejemplo, a un grupo de muchachos de sexto, digamos, sexto grado, me toca desarrollar el tema de fracciones. Las fracciones de por sí no les gustan a los muchachos. Entonces yo como docente tengo que encontrar cómo se lo voy a proponer a ellos, cómo planteárselo para que se motiven y que ellos le encuentren sentido, porque si no le encuentran sentido, tal vez aprenden algo, pero ese no es un aprendizaje significativo. Cuando no es significativo, significa que no lo asumen como propio y su conocimiento previo no se transforma. Es decir, hablando vulgarmente, no lo han digerido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que bloqueó esa entrada del conocimiento? Es que no le encontró sentido. Bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Es la pregunta que hacen muchos alumnos. Cuando hoy vamos a iniciar el estudio de álgebra, y cuando de repente miran que es una combinación de números con letras, ellos que están acostumbrados a la aritmética y los puros números, cuando ven que ahí hay mezcla de las dos cosas, de letras y de números, lo primero que preguntan, mire, ¿y esto en qué momento me va a servir a mí en la vida? Pues a saber, porque el profesor ese tema no lo tocó. El profesor llenó de ecuaciones la pizarra y para nada que explicó la utilidad. Entonces el estudiante dice, bueno, como esto no me sirve para nada, comienzan a jugar, a molestar y todo. Y la disciplina se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque no supo presentar. Vale, y veamos lo otro. Dice, explicar cómo la evaluación cualitativa complementa la evaluación cuantitativa. Vale, eso ya lo medio expliqué, ¿verdad? Las dos son importantes. Aquí no podemos decir esta es mejor o esta es peor. Que estamos acostumbrados históricamente a la evaluación cuantitativa, ese ya es otro problema muy aparte. Es que siempre han existido las dos. Lo que pasa es que la gente, por cuestiones económicas y otras cosas, solo le daba preferencia a la cuantitativa y la otra no la tomaba en cuenta. Ahora no, ahora es diferente. Entonces, vale. Luego lo último dice, explicar que existen muchas técnicas de evaluación cualitativa. Para esta tutoría solo enfocarse en la técnica de la observación. Vale, entonces acá, como el tema del sábado es la evaluación cualitativa, aquí dice que una de las mejorcitas es la observación. Usted ya sabe que observar no es lo mismo que mirar. Yo miro, pero 2 minutos después me preguntan, ¿y qué es lo que miro? Pues yo ni me acuerdo. Y si me piden detalles, pues peor todavía.
¿Y la muchacha que pasó ahí, qué color era el vestido? Pues yo la miré, pero no la observé, por lo tanto no recuerdo. Sí pasó alguien. Por último, que no sé si es hombre o mujer el que pasó, porque no lo observé, solo lo miré. Entonces, la observación es bien, es un instrumento de evaluación cualitativa bastante completo. Lo que pasa es que a veces la gente no le da la importancia porque llega con las manos vacías a hacer una observación. Por eso dicen, no, es que esto no sirve, pues, es perder tiempo. Y no es perder tiempo. Muy diferente sería que llegara usted, bueno, hoy la evaluación, el método de evaluación va a ser la observación. Entonces usted comienza con una su lista que va a ir a observar. Lista. No es que observar lo que pueda ver, no es así el volar. Lleva una lista de 8 o 10 aspectos que usted va a ir a observar minuciosamente. Es como cuando usted va a ir a comprar una computadora. Lo primero que pregunta, ¿qué marca es? Y el otro aspecto, ¿y cuánto tiene de memoria RAM? ¿Qué tipo de procesador tiene? Y hasta por último, bueno, ¿y de qué color es, pues, el caucho con que está forrada la máquina? Ese es un aspecto que ya no es tan relevante y por eso usted lo deja de último. Sí, lo revisa, ¿verdad? Porque sería bien raro andar llevando una computadora de color raro o de raya, ¿verdad? Que no son no he visto yo de raya, pero existen. Entonces, para eso es lo primero, llevar una lista de los aspectos que usted va a observar. Y en esa lista no va a poner cualquier aspecto. Son aspectos que tienen que ver con lo que usted enseñó. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el tipo de zapato que anda llevando el cipote? Eso no tiene nada que ver, por lo tanto, ese aspecto no va a ir en la lista. Tipo de zapato que usa el estudiante no tiene nada que ver. Va. Y luego, usted, además de llevar una lista con los aspectos que va a evaluar, debe llevar ya un instrumento. Algo así como una lista de cotejo, donde usted va marcando. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Cumplió? ¿No cumplió? Y después se hace la tabulación, ¿verdad?, de todos esos aspectos. Eso sí es observación y es un instrumento de evaluación. Pero pararse sin nada en la mano y observar, digo yo que estoy observando, pero le puedo preguntar, ¿y qué observa? Deme la lista de los aspectos que observa. No sabe ni cuál es esa lista. ¿Y con qué instrumento va marcando todo lo que va observando? Ah, no lleva nada. Entonces esa evaluación no es válida. No sabe ni qué es lo que va a ir a observar. Ya una observación bien estructurada, eso lo vamos a ver el sábado en la videoconferencia. Bueno, refleja una barbaridad de cosas. Refleja demasiadas cosas. Tanto que la prueba objetiva por rato se queda más pachita que la cualitativa. Porque la prueba objetiva, como su nombre lo dice, quiere ser tan, pero tan objetiva que descuida unos aspectos. Descuida unos aspectos que son importantes. Entonces, básicamente eso sería como a manera de introducción del tema que vamos a ver el próximo sábado. Si tienen tiempo, yo sé que pasan bien ocupados, pero si tienen tiempo, denle una media leidita. Si les cuesta leer rápido, les voy a mandar al que quiera un librito que me acaban de mandar a mí, está en digital, lo que se llama lectura fotográfica. Muy bonito el libro. La lectura fotográfica le permite a usted leer rápido y comprender más. Pero claro, es de desarrollarla y es de ir conociendo bien el método. ¿Por qué menciono eso? Porque están tan cargados de trabajo que no tienen mucho tiempo para leer y hay que leer. Hay que leer, sentarse y
Un profesor decía que uno salía mal en el examen porque no tenía silla. Ahí donde está no hay silla. Y eso de estar leyendo de pie cansa, aburre, es tedioso. No, digo, consígase una silla cómoda y siéntese y póngase a leer. Bueno, aquí igual, ¿verdad? Hay que hacer el espacio para leer, aunque sea así de carrera, para poder comentar el sábado, porque la evaluación cualitativa y la cuantitativa hay que tenerlas a disposición, ¿verdad? Ya sabemos que la una me va a mostrar ciertos aspectos y me va a dar detalles sobre ciertos aspectos, pero hay otros que no los considera. No veo reflejados esos detalles en la prueba cuantitativa. Entonces me voy a la cualitativa, esa me muestra los aspectos que aquella no tiene. Entonces, lo ideal sería combinarlas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo voy a usar cuantitativa y cuándo cualitativa? Depende del tema que va a evaluar, depende de una serie de factores. Depende de las actividades que realizó o que va a realizar, etcétera, etcétera. Pero usted debe tener a la mano las dos. Y lo ideal sería que usted realizara diversas actividades de tal manera que le permitan usar los dos tipos de evaluación. Esta semana voy a evaluar de forma cuantitativa. Está bien, pero en la próxima semana va a ser cualitativa la evaluación, porque entonces en 2 semanas usted tiene los dos aspectos. Y ya teniendo los dos aspectos enfrente, usted puede tomar decisiones, emitir juicios, porque una calificación es eso, un juicio. Eso es como el médico. Uno llega donde el médico. Bueno, en Estados Unidos así es, aquí no sé, no estoy muy seguro. Acuérdense que aquí por la pobreza los médicos son algo flexibles. En Estados Unidos bien cuadrados. Cuando entra un paciente a la clínica o al hospital, el doctor le dice, vaya a hacerse los exámenes clínicos, todos. Azúcar, colesterol, ácido úrico, presión, temperatura, etcétera, etcétera. Y me los trae. Cuando los lleva, el doctor revisa. Y hasta entonces inicia su diagnóstico y termina recetándole algo. Antes no, porque no tienen freno. Aquí es igual. Usted para poner una calificación que va a aparecer en la libreta de notas del estudiante, pues debe tener los dos aspectos, la cuantitativa y la cualitativa enfrente. Porque entonces es bien completa la información que usted tiene. Y como es bien completa, va a ser muy difícil que usted se equivoque a la hora de calificar, a la hora de emitir su juicio sobre el aprendizaje de ese estudiante. Esa es la importancia. Entonces aquí no podemos decir si es más o es menos. Es como la materia que ustedes llevan. Yo, como tutor, no puedo decir esta materia es más complicada, esta es más fácil. Todas son importantes. Todas tienen un grado de dificultad a su manera. Entonces, ¿para qué vamos a estar diciendo esta es más o esta es menos? Eso es perder tiempo. Usted va a necesitar todas las asignaturas en su trabajo profesional. Por lo tanto, todas son importantes. Y no podemos decir esta es más fácil o esta es más difícil. Lo que pasa es que todas tienen su a su modo. Eso es diferente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, porque yo preferiría terminar ya para no quitarle mucho tiempo. Si no hay comentarios, dígame, don Diego. Una consulta, licenciado, en el caso de el nombre de la institución, puede ser de nuestra elección. Sí, como acuérdese es que mire, usted va a poner el nombre de la institución por último, que aunque sea inventado, ¿verdad? Porque lo que queremos es ver si la prueba escrita cumple con la parte administrativa y técnica, ¿verdad? Que si no se acordaba de ninguna escuela y tuvo que inventar un nombre, eso no importa. Lo importante es que lleve el nombre de una escuela porque es parte de la estructura administrativa, ¿verdad?
Incluso el nombre del alumno o el nombre del profesor, todo eso puede ser inventado, ¿verdad? Porque lo que queremos es que usted demuestre que la parte administrativa ahí va y va bien hecho. Y las preguntas igual, la parte técnica y las preguntas van bien hechas, ¿verdad? Bueno, ¿algún otro comentario o una pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces estaríamos terminando acá. Dígame, Gilbert. Número de ítems no hay, ¿verdad? Fíjese que no. Yo le explicaba a la compañera al inicio de que eso depende primero del grado al cual se le va a aplicar eso. Luego, el contenido de la unidad. Pero yo pensaría que un examen muy extenso es muy agotador para los niños y es contraproducente. Y un examen demasiado corto, que cualquiera lo hace en 5 minutos, también es contraproducente. Entonces yo pensaba que una prueba objetiva debe tener un mínimo de 1 hora de duración y un máximo de 1 hora y media. Yo no estoy muy de acuerdo en que una prueba objetiva dure 2 horas, porque no son adultos los que van a ser examinados, son jovencitos, tercer ciclo, adolescentes, bachillerato entre los 15, 18 años, 19 tal vez, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuántas preguntas va a tener? Pues yo preferiría que no nos pasáramos de 20, ¿verdad? Pero no hay una medida exacta, de decir mínimo 10, máximo 20, no, tampoco. Porque, como le digo, depende del contenido que se va a evaluar, ¿verdad? Entonces, lo que sí yo no estoy de acuerdo es cargar un examen con demasiadas preguntas. Se vuelve contraproducente, ¿verdad? Entonces yo le explicaba a la compañera que eso de poner demasiadas preguntas, eso es como aquella persona que no ha leído y le toca exponer. Habla y habla y habla, pero que al final no dijo nada en concreto y no tocó el tema, pero habló 2 horas. Aquí es igual. Si yo voy a poner 20, 40 preguntas, ¿y para qué tanto? Si para evaluar lo que voy a evaluar, pues basta 10 preguntas de diferente tipo y ahí voy. Ya tengo la información que buscaba, ¿verdad? El poner demasiadas, yo no lo veo positivo, ¿verdad? Tampoco Entonces, demasiado. licenciado, Una consulta, licenciado. A ver, dígame. Fíjese que con respecto a las preguntas, yo las he hecho así, de que cada una va a valer 2.5, ¿verdad? Vale. Pero como son, o sea, preguntas así como de pensar un buen rato, por decir así, para poder resolverlas. Sí. Vaya, ahora. Entonces, Ajá. Dígame. he hecho otras preguntas que tiene por decir 4 ítems, por decir así, ¿verdad? Sí. Entonces le he puesto así que va a valer 2.5 porque igual se va a tardar para responderlas y se necesita de haber analizado y haber estudiado bien el tema para poder responder. Vale. Ahora mi sugerencia es la siguiente. No todos los estudiantes son iguales. Asumimos que usted tiene un grupo de estudiantes. No es un grupo homogéneo. Allí hay estudiantes brillantes, genios para la matemática. Hay unos más o menos, lo que le llamamos regularón, va. Pero hay otros que por diversas razones les cuesta la matemática. Vienen traumados, vienen bloqueados y les cuesta. O si no, durante 2 años casi todos recibieron clases de matemáticas, pero el sistema los pasó, ¿eh? Ahora que yo los tengo aquí como alumnos, resulta que traen un déficit en matemática fuerte. Entonces, y a todos los tengo que evaluar. Entonces, lo ideal sería que usted, pero esa es sugerencia, porque cada grupo es diferente. Lo ideal sería que usted tuviera al menos 2 bloques de preguntas. Una con nivel de dificultad bastante alto
y que por consiguiente lleva un porcentaje alto en la calificación, y otro bloque de preguntas sencillas. ¿Por qué? Para no traumar al estudiante, porque ese estudiante que viene con déficit va a hacer la misma prueba. Pero como el déficit no le permite competir con aquellos brillantes, entonces se le ponen a ellos, a este tipo de estudiantes, un bloque de preguntas con menor grado de dificultad, no por regalar nota, sino por su condición. Vienen con déficit, no son tan brillantes en matemáticas, pero son parte del grupo. Que si no logran hacer aquella complicada, pero al menos hizo estas fáciles. Y si solo esa hizo, bueno, ahí hay un mensaje. Por su déficit no llegó a hacer ninguna de las otras, pero hizo estas. Eso significa que el déficit todavía lo mantiene. Y yo como docente tengo que ayudarle a superar ese déficit. Después viene el lío de cómo superarlo. Entonces, esa es mi sugerencia. Por ejemplo, si usted dice, yo he planteado 5 preguntas con alto grado de dificultad y por eso vale 2 puntos o 2.5 cada una. Está bien, pero habrá que ver a qué grupo se le va a aplicar y qué contenido va a evaluar y qué tan heterogéneo u homogéneo es el grupo al que le va a aplicar la prueba, ¿verdad? Entonces, acuérdense, con ustedes ya hemos hablado de lo que llaman las adecuaciones curriculares. Esos ya son casos especiales, ¿verdad? No puedo evaluar a un niño con discapacidad de la misma forma que estoy evaluando al otro. Aquí en la escuela hay un alumno con un déficit bastante fuerte, pero eso no es discapacidad, por lo tanto no puedo yo tratarlo por aparte. Deben entrar al mismo grupo, pero hay que darles oportunidad también, ¿verdad? Porque no todos aprendemos también al mismo ritmo, no todos somos brillantes en matemáticas. Y a veces no es culpa de uno, es culpa del docente que no supo plantear. Pero eso ya son otros líos. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Si no, terminaríamos acá para que vayan a descansar y también a hacer las tareas de otras asignaturas. Entonces voy a detener la grabación para terminar acá. Le agradezco mucho que hayan estado en